Bueno, hola a todos, bienvenidos a Astroquimia, Astrología Astroquimia, este espacio donde combinamos astrología tradicional con astrología moderna para entender distintas miradas sobre el entendimiento del cielo. Y en este episodio vamos a hablar sobre el ingreso del Sol en Leo, de esta nueva temporada y de todo lo que esto representa. Entonces, si te gusta la astrología y alguna vez escuchaste frases como tiene mucho Leo o esta persona es muy leonina, la idea es entender qué significa esto realmente, ¿no? Porque cuando pensamos en Leo, muchas veces nos imaginamos una persona que apenas entra a un lugar, llama la atención, o que tiene algo en su forma de caminar o de hablar, o simplemente de ocupar el espacio que hace que las miradas se dirijan hacia ella, porque Leo tiene presencia, ¿no? Y eso es justamente una de las primeras cosas que solemos asociar con esta energía. Y muchas veces pensamos que Leo solamente necesita ser el centro de atención, pero en realidad esta energía habla de algo mucho más profundo, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Cari? Sí, tal cual. Es como que una cosa es cuando la energía está equilibrada, pero otra cosa es cuando hay exceso. Con cualquier energía pasa lo mismo. En este caso que vamos a hablar de la leonina, puede haber una especie de que la persona se ve como muy centro, necesita necesidad de llamar la atención. Cuando hay un exceso de esta energía o una falta de esta energía puede también traer problemas de autoestima, porque justamente es eso, ¿no? Leo es yo. Entonces, eh, la presencia, como vos dijiste. Que bueno, o también traer mucho orgullo, ¿no? Egocentrismo, orgullo. Entonces, bueno, vamos a desmitificar también un poquito de esto de Leo y hablar un poquito más técnico de este signo zodiacal. Así que voy a poner la presentación Sí, que y son súper así, así arrancamos ya desde un lado un poquito más técnico y para meternos en lo técnico vamos a ir a este astrólogo, Betius Valens, que decía que decía, Leo es regio masculino de mando generoso, amante de la victoria y apto para ocupar posiciones elevadas. Leo es un signo vinculado al poder, al honor y a la capacidad de sobresalir, pero llevado al exceso, puede inclinarse hacia la ostentación y el deseo de reconocimiento. Y esto es justamente lo que decía, ¿no? Tiene toda esta energía de generosidad, Leo, se lo asociaba a la realeza, pero también, llevado al exceso, tiene esto de la ostentación, del deseo de reconocimiento permanente cuando ya no es tan saludable, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Euge, esto? Sí, yo creo que no solamente habla de esto, ¿no? De brillo, también habría que entenderlo, que el lugar que ocupa también implica tener mucha responsabilidad, porque quien ocupa el centro también tiene que sostener toda esa estructura, ¿no? Muchas veces hoy pensamos en Leo y solamente como alguien que se destaca, pero para la descripción que hace Valens, el liderazgo implica también hacerse cargo, ¿no? No era solamente un privilegio ser de Leo o tener mucha de esta energía, ¿no? También es una gran responsabilidad. Hay una frase ahí dando vueltas que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es como muy eso, esa representación, ¿no? Sí, y nos adentramos un poquito más a lo técnico ahora, a desmenuzarlo un poquito a Leo, ¿te parece? Dale, súper. Bien. Bueno, acá tenemos algunas características de Leo. Bueno, y Leo, como mencionamos acá, es un signo de fuego, es un signo bestial, ¿no? Está representado por un animal, es un signo masculino que tiene impulso, ¿no? Que la energía, digamos, es hacia afuera. Tenemos un episodio sobre modalidades y polaridades, que está bastante interesante, hace bastante descripción, digamos, de todo esto. Es un signo diurno, caliente y seco, y es de energía fija, ¿no? Porque está representado por las estaciones. Y en la estación de Leo, en el hemisferio norte es verano, ya un verano recontra implantado, y en el hemisferio sur es un invierno crudo, ¿no? Estamos en el medio de la estación. Entonces, no es una energía ni de inicios ni de continuación, es una energía fija, que, bueno, nos da ese matiz también como para interpretarlo. Pero también dentro de la interpretación a veces mucha gente que le gusta entender de dónde viene el mito, de la constelación de Leo, así que Cari hoy nos trae este mito. El mito de Leo, en este caso, claro, todo lo astrológico siempre tiene un mito, las constelaciones también. Había que explicarlo de alguna forma. En este caso se relaciona con el león de Nemea, un león que azotaba la ciudad de Nemea,
que todos le tenían miedo, era un león invencible, cuya piel no podía atravesar nada, nada atravesaba esa piel, ni lanzas, ni flechas, nada, no había forma de vencer a este león porque no podían lastimarlo con nada, y forma parte de uno de los 12 trabajos de Hércules, el primero, de hecho, que tiene que vencer a este león de Nemea que nadie podía vencer. Y él lo que hace, intenta primero matarlo con sus flechas, pero se da cuenta de que eso no va a funcionar, así que termina ahorcándolo y después con las garras del león le saca la piel, se la pone encima, entonces para él quedar con esta piel invencible, impenetrable. Y Zeus, en honor a este león, hace la constelación de Leo, crea la constelación de Leo. Ese es el mito. Y lo interesante de esta constelación es que tiene la estrella Regulus, que es una estrella asociada a la realeza, la nobleza, el liderazgo, la ambición, todas estas características de Leo, ¿no? También se asocia a Leo todo esto de Hércules, que es la valentía, el coraje. Así que bueno, nada, acá tenemos el mito, las características que se asocian con Leo gracias a ese mito. Y ahora, Euge, nos vas a contar un poquito del Sol, ¿no? ¿Cómo se relaciona el Sol con Leo? Sí, cuando hablamos del Sol, hay que pensar que el Sol es considerado uno de los, digamos, de los planetas que son el centro del sistema, ¿no? El Sol es eso que organiza, eso que ilumina, que da calor, ¿no? Entonces, pensando en esto, en la energía, digamos, de Leo, es muy entendible de que el Sol se sienta muy cómodo en este espacio. Por eso es que es el regente de esta energía, ¿no? El Sol tiene su domicilio en el signo de Leo. No tiene otro domicilio, ¿no? A diferencia de otros planetas que tienen eh, dos domicilios, el Sol, el único domicilio que tiene es en Leo, ¿no? Y se entiende porque estas dos energías se complementan muy bien. Y así como, bueno, el Sol es una de las luminarias más importantes a ver en una carta natal, y no es casual que tanto el Sol como Leo se relacionen con el corazón, digamos como que es el corazón de la carta, ¿no? El Sol. Así que Exacto. bueno, ahí tiene. Y ahora pasamos un poquito a, esto es más lo tradicional, vamos un poco más a la astrología evolutiva, astrología psicológica, donde el arquetipo de Leo se relaciona más con los reyes, ¿no? La nobleza, los líderes, el héroe, el creador, ya que también la energía leonina tiene mucho de creatividad, de liderazgo. Em, y lo que es la luz, digamos, esto, la característica de Leo cuando está en luz, bien equilibrada, se podría decir que da dignidad, confianza, generosidad, creatividad, liderazgo, inspiración, calidez, pero cuando está desequilibrada para un lado o para el otro, puede ser mucha necesidad de brillar, ¿no? De ser el centro, lo que hablábamos al principio, orgullo, dramatismo, dependencia de la aprobación externa, necesidad de ser siempre el centro, puede darle también autoritarismo, arrogancia, ¿no? Y Sí. en cuanto a casas, la casa en la modernidad que se asocia a Leo y al Sol es la casa 5, justamente con estas características, la creatividad, em, el brillo personal, bueno, el entretenimiento, ¿no? Todo el disfrute, mucho energía leonina. Pero decir que en la antigüedad el gozo, la casa de gozo del sol, no era la casa 5 sino que era la casa 9, ¿sí? Entonces esto como que hay una diferencia entre la astrología tradicional y la moderna. Y ahora, ¿te parece, Euge? ¿Querés agregar algo vos acá, Euge? Algo que por ahí yo no haya dicho o que... No, creo que le encuentro el sentido en la astrología tradicional, sea la casa 9 porque es la casa donde se lo asocia el conocimiento, la filosofía, la búsqueda de sentido, y me parece una imagen linda, ¿no? Porque así como el sol tal vez ilumina un poco el mundo físico, la casa 9 también ilumina nuestra mente, ¿no? Entonces esas asociaciones juntas hacen buenos líderes, ¿no? Y la casa 9 se llamaba la casa de Dios. Sí, sí. Bueno, Así que bueno. y esto es la carta del día en que el sol entró en Leo, porque esto ya fue hace unos días. ¿Y qué nos podés contar, Euge, de este ingreso del sol en Leo, en su signo? Ahora sí, vamos a mirar el cielo del momento, ¿no?
Bueno, cada ingreso del sol nos muestra también un clima colectivo. Y en esta oportunidad del sol, al ingresar en su domicilio, entra y se encuentra con Júpiter. Y Júpiter amplifica todo eso que toca. Por eso probablemente durante estas semanas veamos mucho protagonismo de líderes políticos, figuras públicas, celebridades o personas así que ocupan lugares muy importantes. Pero ese mismo Sol también está en oposición a Plutón retrógrado en Acuario. Y tal vez acá aparece una tensión interesante, ¿no? Leo que representa al líder, Acuario que representa lo colectivo. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo ejerce el poder un líder frente a una gran comunidad? ¿Cómo lo ves vos, Cari? Ujú, sí, podría ser también, podría ser. Y también lo interesante es con la figura que se forma este, este ingreso de Sol en Leo, ¿no? Claro, porque va a estar ingresando. em, Y se va a estar dando una configuración, que esto se estuvo hablando bastante en redes. André Barbó era un astrólogo muy reconocido, fue quien predijo la pandemia, entre muchas cosas, porque él se dedicaba a estudiar los índices cíclicos, ¿no? De los planetas lentos. Y bueno, hizo mención entre sus estudios a estos aspectos tan armónicos que van a estar dando los planetas más lentos, que son Urano, Neptuno y Plutón, y esos planetas van a estar como comunicándose de una manera muy armónica en el cielo, entonces él entendió de que tal vez podía llegar a ser algo positivo, ¿no? Que genere como una armonía a nivel colectivo. Y es interesante que justo se esté dando en este momento, ¿no? Donde hay tanta tensión que como son planetas lentos, esto no es que lo vamos a sentir automáticamente, ¿no? Todo forma parte de un proceso. Entonces, a veces, a través de las tensiones, a futuro se generan como, se genera armonía, ¿no? A veces cuando, viste, cuando uno saca todo, se desahoga y después, bueno, reina la calma. Bueno, Sí, tenemos sí. fe, digamos, dentro de la comunidad astrológica que a través de esta configuración, bueno, finalmente eso suceda. Exacto. Y también va a depender de, a nivel mundano, donde, cómo sea la carta de cada país, ¿no? Donde caigan estos planetas lentos y el sol, este sol en Leo, igual en tu carta natal, ¿no? Para ver este tránsito siempre tienen que ir a su carta natal y ver dónde tienen Leo. Acá en esta carta que levantamos, acá, Leo está Ujú. ocupando casa 7, 8 y un poquito de 9, pero bueno, hay que ver en tu carta natal por qué casa va a estar atravesando el sol en este mes, ¿no? En la temporada Leo, digamos. Claro, que se va a quedar hasta el 23, recordemos eso, es del 22 de Exacto, julio al 23 de agosto, en este caso, así que durante este mes sí vamos a estar viendo toda esta temática, ¿no? Y esa casa en la que uno tiene a Leo es la que se va a iluminar, la que va a tomar protagonismo, en la que se va a notar este, este liderazgo o lo que ilumine. exacto. Y esas configuraciones también ahí que marcamos. Y para ahondar, como hacemos en todos los videos que también hicimos anteriores de Géminis, de Cáncer, trajimos a tres personajes famosos que encarnan de una manera u otra la energía leonina, un sol, una luna y un ascendente. Entonces, vamos por el sol. Yo creo que esta es la leonina más leonina. Y Super Leo. hablamos de Moria Kazan, para los que no sean argentinos, a lo mejor también la conocen. Eh, Moria Kazan es una persona que empezó siendo actriz de muy joven, también conductora, pero siempre fue más allá. Ella es muy histriónica, muy de llamar la atención. Yo creo que es una mujer que donde entra llama la atención. Tiene frases que se han hecho muy populares, como por ejemplo que la gente se quiere colgar de su fama, dicho de otra forma. No lo vamos a decir como lo dice ella para que no nos censuren el video, pero bueno, ella es muy leonina, tiene esto, muchas frases que la gente repite, también impone modas, bueno, ha tenido un restaurante que salía de todo lo convencional, ella es muy, muy carismática, donde va, el programa que va siempre es el centro y tiene también un sol en 11, o sea, el sol está en su signo y en la casa 11, que es la de los grupos, colectividades, y ella es muy, muy que en cualquier grupo destaca. Sí, Ok.
Perdón. Así que bueno, eso, Moria, no sé, ¿vos querés comentar algo, Euge, sobre Moria Kazan? Sí, bueno, pensando en que el sol representa así la identidad o la voluntad, eso que necesitamos desarrollar, Moria es un ejemplo espectacular de eso, ¿no? Es la one. Y nada, me describe mejor, es el perfecto y literal arquetipo de un sol en Leo, ¿no? A mí lo que más me gusta de la energía leonina es que son originales, no copian, ellos son únicos y esta energía es como muy innovadora, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez después todos se le cuelgan de su fama, pienso, ¿no? Porque claro, marca tendencia, o sea, deja una huella. Muchas Ujú. veces se confunde con que es egocéntrica, pero ella es así. No necesita más que de su firma personal para hacer. Tal cual, y ahora que Así, decís la One, creo que su Instagram es la One, creo. Haber visto claro, alguna vez que su Instagram es la One o algo así. no me sorprende, pero Así que bueno, pasamos a la luna en Leo, ¿te parece, Euge? dale, sí, súper. ¿A quién trajimos? Y lo trajimos a él también. No le podemos decir el second, pero, pero vos sabés que fue también el que instaló el hecho de la estrella del rock. Mira, Mientras estábamos haciendo todas estas cuestiones de averiguaciones y demás, a ver a quién poníamos como Luna, Leo y demás, estaba viendo eso, que él se autoproclamó estrella del rock, ¿no? ay, Eso no. también me dio como mucho sentido, Sí, total. porque una luna es como que representa nuestras necesidades emocionales, cómo necesitamos ser queridos, cómo buscamos conexión, y cuando la luna está en Leo, eh, no pasan desapercibidas todas estas cuestiones, ¿no? Se expresan. eh, y a mí me pareció muy interesante una canción que también cuando vi que tenía Luna en Leo dije, ay, es la canción, necesito, una Sí. canción súper famosa de Charlie que describe todas sus necesidades emocionales, pero al pie de la letra la tengo en la cabeza, Total. pero es tan descriptiva, es impresionante, ¿no? Porque quienes recuerden la canción les va a hacer mucho sentido, ¿no? Esto que pone uno por uno todas las necesidades, ¿no? Yo necesito a alguien que cocine guisos de madre, todas Sí, cosas así, sí, ¿no? Es una lista de totalmente. necesidades espectacular. Así que eso también como se me vino mucho a la cabeza, que es una linda representación, ¿no? No minimizando el deseo del otro, él imponiendo sus necesidades. Entonces, Bien de luna en eh, Leo, que además les gusta llamar claro, la atención, como ser totalmente. admirados. Sí, y esta canción también la compone o sea, la compone él, ¿no? Pero en un grupo que tenía que se llamaba Sui Generis y cuando la anécdota viene que él se enamoró o lo que más le gustó es el significado de Sui Generis, que es único en su género. Mm. Y eso conecta también perfectamente con esta luna en Leo porque necesita que eso que cree sea único, Único, ¿no? muy, Original. muy, tal cual, Así original. que, vos, Y, Cari, ¿tenés algo que contarnos? y no, que yo quería agregar que la luna está en el signo del sol, entonces si vamos a mirar el sol en su carta, también está en la casa 10 y la casa 10 en general es lo público. Entonces me hace también mucho sentido que toda esa cosa de emocional y de necesidad que él siente, esta creatividad que él pone en sus canciones, que escribe él sus propias canciones, que sea para el público, que las muestre todo, que todo esto se muestre en público, ¿no? Porque ahí es donde está el sol. Así que eso también como que me hizo bastante sentido en su carta. Y ahora vamos al ascendente, Leo, que bueno, no es argentino, es Justin Timberlake y él tiene ascendente en Leo. Y el ascendente va a describir, bueno, en la modernidad es más un aprendizaje, pero lo vamos a tomar un poco más de lo tradicional, porque no sabemos tanto, tanto de su vida. Entonces, Ujú. viendo más lo tradicional, que es el cuerpo, la imagen, que él proyecta, es muy leonina también, porque es un tipo que es súper cuando entra a un lugar, también es
tipo que es muy lindo, se lo nota, tiene una sonrisa. En esta foto no se está riendo, pero tiene una sonrisa divina y se lo nota que tiene mucha espontaneidad, carisma. eh, yo lo he visto en películas y es un tipo que destaca un montón, muy, muy leonino, ¿no? Y además él, su cara, todo muy lindo. Sí, la Pero primera bueno. impresión genera, es como un excelente ejemplo de eso, ¿no? Se empieza a ser conocido, bueno, en el club de Mickey Mouse, ¿no? Pero bueno, ahí ya destaca de chiquitito. Después, también dentro de la banda esta que crean, en Sync, también siempre fue el que más destacó, porque tenía como presencia, ¿no? Tiene porte, así como que su cuerpo comunica antes de que diga una palabra, ¿no? En el baile, él era Ujú, bailarín, bueno, tal vez lo es todavía, ¿no? Em, pero bueno, incluso eso, ¿no? Construyó gran parte de su carrera desde el movimiento corporal, ¿no? Todo lo corporal también. El baile, las coreografías, el escenario. No sé, es como que acá también se ven todos esos clichés más conocidos del ascendente en Leo, ¿no? El tal cuidarse cual. el pelo, como parte, digamos, de la identidad física. En una época era muy, muy de moda tener el pelito así con rulitos, como Justin. Sí, muy Entonces, carismático. Sí, y también esto de que lo que vos decís, la parte artística que destaque en lo artístico también es muy leonino. sí, sí. Así que bueno, si tienen más información, nos la pueden dejar en comentarios. Totalmente, sí. Y ahora volvemos un poquitito más técnico y es Leo, el sol y el cuerpo. En astrología médica, el sol o Leo también se asocian al corazón de la persona, por eso también decía que el sol es el corazón de la carta. Es como que es eso, la columna vertebral, la espalda. Es la vitalidad general, la circulación, el calor corporal. Tampoco es casualidad, ¿no? Porque el corazón, por ejemplo, lo asociamos porque bombea la sangre hacia todo el organismo, ¿no? Entonces es el sol que distribuye simbólicamente la vida Ujú, del cuerpo, ¿no? Y la columna vertebral también sostiene toda la estructura del cuerpo. Y el sol representa ese alrededor del cual se sostiene todo el resto de la vida. Entonces exactamente. encontramos toda esa simbología que en la astrología la llevamos y también depende del tipo de astrología que estemos haciendo, ¿no? En astrología médica, en astrología horaria, en electiva, bueno, Sí, por ejemplo, también estaba pensando ahora que en la revolución solar, que es calcular todos los años se suele hacer, calcular cuando el Sol da la vuelta y llega al mismo lugar, al mismo grado en el que estaba cuando naciste, que el Sol es lo más importante. Y la revolución solar es algo muy popular también que se hace, que nos indica cómo va a ser todo el año. Entonces, sí, el Sol tiene mucho protagonismo, mucha importancia en la astrología. Así que bueno, así que hoy vimos que Leo es mucho más que un signo que busca llamar la atención, es una energía que habla de muchos lados, ¿no? Desde el liderazgo, la creatividad, y también animarnos vimos las tres energías, ¿no? De Leo. Vimos totalmente, la sí. energía con un sol en Leo, una luna en Leo y un ascendente en Leo, que Claro. Cómo nos... puede manifestarse de formas completamente distintas una misma energía, ¿no? Ujú. Una cosa es un sol en Leo, que es esa identidad de carisma, de salir adelante, de marcar tendencia como Moria. ¿Cómo sería una luna en Leo? Claro, como Charlie, ¿no? Con la necesidad emocional y en Justin, desde la Más presencia física. desde la presencia física, tal cual. Esperamos que les haya gustado. Que si llegaron hasta acá, muchas gracias, que se suscriban, que nos dejen en comentarios si les gustó o también fíjense o si nos quieren decir dónde van a tener, no, perdón, en qué casa tienen a Leo en su carta. Así podemos, si quieren, irles respondiendo algunas preguntas. Nos encontramos. ¿No? A vos, Cari. ¿Dónde te encuentran a vos, Cari? Hablando de Leo y del encuentro y todo. Es cierto, me he olvidado. Mi Instagram es Cari Astro Tarot. ¿El tuyo, Euge? Euge-astrología, ahí siempre compartimos, bueno, astrología más tradicional. Em, Así que bueno, ahí nos pueden seguir a las dos. Sí. Bueno, gracias por estar acá. Chao, gracias. Nos Chau, vemos. chi. Chau, chau.